En estos momentos vamos a la Secretaría de Gobernación, donde se ofrece una conferencia de prensa en torno a la captura de Armando Ramírez Treviño. Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, Jorge Vázquez Zárate, jefe de la Unidad de Comunicación Social de la Secretaría de Marina. El maestro Rodrigo Archundia Barrientos, subprocurador de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Y el licenciado José Carlos Cervantes Sapien, representante del Comisionado Nacional de Seguridad y la Policía Federal. Tiene la palabra el licenciado Eduardo Sánchez. Les agradezco muchísimo su presencia aquí en domingo. Es para mí un honor hacer uso de la palabra en nombre del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y en particular de mis compañeros servidores públicos aquí presentes. El propósito de esta convocatoria es confirmar a la ciudadanía que el día de ayer, 17 de agosto, el Ejército Mexicano capturó en el municipio de Reynosa, Tamaulipas, a Mario Armando Ramírez Treviño, presunto líder de un grupo criminal acusado de cometer delitos contra la salud, secuestro y crimen organizado, entre otros. En el momento de su detención, se le aseguraron 3 armas largas para uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, 9 teléfonos móviles, más de $38,000 americanos, 25,000 pesos y 11 centenarios. Cabe destacar que junto con esta persona fueron detenidos 2 más, de nombres Pedro Cruz Barrios y Gerardo López Ruiz, quienes dijeron ser escoltas de Ramírez Treviño. Este individuo es considerado como uno de los principales responsables de la violencia generada en el estado de Tamaulipas. Esta persona se caracterizaba por el uso de la violencia extrema. Es, asimismo, el probable responsable de haber ordenado ataques con armas de fuego y explosivos en contra de instalaciones y miembros de corporaciones policíacas, causando la muerte de varios de sus elementos. Asimismo, se le señala como autor intelectual de diversos secuestros, particularmente 2 cometidos en el estado de Veracruz. Esta detención se logró como resultado de una operación táctica operativa soportada con información de inteligencia, misma que encabezó el Ejército Mexicano en coordinación con la Procuraduría General de la República e información proporcionada por las unidades de inteligencia del Gobierno de la República y de la Policía Federal. Derivado de las diversas detenciones y decomisos realizados en la región noreste del país, el Gobierno de la República reforzó la estrategia de seguridad que previera y neutralizar en lo posible las acciones que eventualmente pudieran emprender organizaciones delictivas con presencia en esta región y que tuvieran la intención de reposicionarse y expandir su área de influencia, lo que previsiblemente intensificaría los niveles de violencia en la zona. La finalidad de esta estrategia ha sido en todo momento proteger a los ciudadanos de los estados de Nuevo León y Tamaulipas. El pasado lunes 12 de agosto, miembros del Ejército Mexicano, con apoyo del Ministerio Público de la Federación, llevaron a cabo un operativo en el municipio de Guerrero, Tamaulipas, mediante el cual fueron detenidos 24 miembros de la organización criminal que dirigía Mario Armando Ramírez Treviño. En esta acción se aseguraron 42 armas largas de uso exclusivo para las Fuerzas Armadas, más de 17,000 cartuchos útiles de diversos calibres, 649 cargadores, 2 granadas calibre 40, 8 vehículos, 5 de ellos con blindaje improvisado, 30 teléfonos móviles, así como droga en pequeñas cantidades. En esta acción cabe destacar la detención de Alejandro Rosado Domínguez y Elías Alcántar Cortés, quienes eran cercanos colaboradores de Ramírez Treviño y realizaban actividades delictivas en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.
Mientras damos lectura a los nombres de los demás detenidos, presentaremos sus fotografías con el único propósito de que la ciudadanía pueda identificarlos y presentar la denuncia correspondiente en caso de que hayan sufrido algún acto delictivo por parte de estas personas. Arturo Villanueva González, Pedro Noriega Piñón, Simón Andrés Sequeda Amador, Reinaldo Iván Quintana Hernández, Víctor Hugo Hernández Rodríguez, Adrián Velázquez Morales, Oseas Edmundo Avendaño, José Alonso Saucedo Gómez, Mauro Margarito Torres Morales, Víctor Alfonso León Pérez, Juan Manuel Salas Morales, Jesús Rafael López Evangelista, Homero Martínez Carrizales, Antonio Avendaño Venegas, Leodani Solís Cruz, Rogelio Colorado Enríquez, Víctor Manuel Rivas Aviña, Marco Antonio Olarte Rojas, Héctor Jesús Carrillo Pérez, Miguel Ángel Apolinar Álvarez, Manuel de Jesús Quesada Rodríguez y Jesús del Ángel Bautista. Es importante puntualizar que Mario Armando Ramírez Treviño contaba con 2 órdenes de aprehensión giradas por 2 jueces federales por los delitos de delincuencia organizada en las hipótesis de secuestro y delitos contra la salud. Es importante resaltar que en las operaciones realizadas por el ejército mexicano no se produjo un solo disparo. Tanto los detenidos como los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la Procuraduría General de la República, quien determinará su situación jurídica. Es importante señalar que los detenidos pueden enfrentar penas de hasta 40 años de prisión. El Gobierno de la República reafirma su compromiso de consolidar el clima de paz, orden y seguridad que merece la sociedad mexicana, mediante la realización de operaciones contundentes y frontales contra cualquier delincuente o grupo que actúe en la ilegalidad y lastime a la sociedad, siempre en un marco de respeto al Estado de Derecho y con el firme propósito de proteger a los ciudadanos. El Gobierno de la República reconoce a todos los servidores públicos que desde diversas instituciones trabajan a diario para velar por la seguridad y la tranquilidad de los mexicanos, contribuyendo así a la construcción del México en paz que todos deseamos. Por su atención, muchas gracias y estoy a las órdenes de ustedes para atender sus preguntas. Tiene la palabra Marco Dueñas de Televisa. ¿Qué tal? Muy buena tarde. 2 preguntas. ¿Se tiene un análisis claro acerca de las fuerzas que tiene el crimen organizado en México? O sea, ¿sabemos cuántas personas están en estas filas, en cuántos grupos delincuenciales? Y la segunda es si la detención de los 24 primeros fue lo que les dio información suficiente para poder llevar a cabo el operativo en el que es detenido este sujeto conocido como el X-20. Con todo gusto. Mire, con respecto a su primera pregunta, efectivamente el Gobierno de la República y las instituciones y las instancias de inteligencia con que el Gobierno cuenta tienen información y van procesando diversos datos para convertirlos en información concreta y fidedigna que nos permiten tener una noción de en dónde están los criminales, cuáles son los delitos que están llevando a cabo y tener una noción también más o menos cercana de cuáles son los alcances en cuanto a personas y organización que tienen. Desde luego que esta información no podemos hacerla pública por razones que resultarán obvias. Por lo que hace a la segunda parte de su pregunta, efectivamente también es cierto que la información que se pudo obtener en este primer operativo complementó aquella con la que ya contaba el Gobierno de la República y permitió en cierta forma actuar
el día de ayer para poder detener a Mario Armando Ramírez Treviño. ¿Se puede saber por lo menos en qué medida ha reducido o si es que se ha reducido este grosor de las filas del crimen organizado en México? Creo que lo importante al final del camino es el resultado que es palpable en la sociedad. Y yo creo que es importante recordar a ustedes que el principal propósito de las fuerzas de seguridad de nuestro país es, primero que nada, proteger a los ciudadanos. Y en esa medida y en esa tarea estamos trabajando. Tiene la palabra Antonio Baranda, de Reforma. ¿Qué tal? Buenas tardes, subsecretario. Buenas tardes, Toño. Un par de cosas. A raíz de lo que nos comenta de este reforzamiento de la seguridad en Tamaulipas, ¿esto quiere decir que el gobierno federal tiene sospechas o indicios de que pudiera haber algún recrudecimiento de la violencia a raíz de las detenciones de los 12 primeros y de este segundo narcotraficante? Y segundo, si colaboró Estados Unidos en aportar información para la detención de este personaje. Gracias. Con respecto a su primera pregunta, Toño, creo que ha sido una constante, y lo hemos visto todos, que cuando ocurren detenciones importantes, sobre todo en las cabezas de los grupos del crimen organizado, pues se llevan a cabo ajustes dentro de la misma organización o con organizaciones rivales para expandir sus operaciones y tomar territorios que en ese momento no son ocupados por ellos. En esa medida el gobierno de la República hace un esfuerzo muy importante para poder, en la medida de lo posible, prever este tipo de acciones y poder estar atentos para poder proteger a los ciudadanos. Y no hubo ninguna colaboración ni datos proporcionados por algún país extranjero para lograr esta detención. Alberto Morales, El Universal. Buenas tardes, subsecretario. Tengo 3 preguntas breves. El lugar preciso donde y cómo detuvieron a Ramírez Treviño. Quisiera saber, en la estructura criminal del cártel del Golfo, ¿quién seguiría a la cabeza o quiénes estarían en esta organización? Y si ya hay una solicitud de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos en contra de esta persona. Con todo gusto. El sigilo de la investigación me obliga a restringir parte de esta información. Lo que le puedo decir es que fue detenido en la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. Para que ustedes lo saben, la información que nosotros tenemos nos va a permitir poder avanzar en algunos objetivos que tenemos identificados con las organizaciones criminales, y eso pues no nos permite en este momento dar a conocer algunos nombres que nosotros tenemos ya identificados en varias de las organizaciones delictivas. No tengo conocimiento en este momento de que exista alguna solicitud de extradición, pero la Procuraduría General de la República lo valorará en los próximos días. Pregunta ahora Katy Corcoran, de la agencia AP. Hola, buenas tardes, gracias. Subsecretario, el secretario Osorio Chong ha dicho que la estrategia de Calderón enfocado en la captura de capos ha hecho los carteles más violentos y peligrosos, pero la estrategia sigue igual bajo de ustedes en Tamaulipas y además en Michoacán, y no ha bajado la violencia tampoco. Entonces, ¿por qué? Nuestra estrategia tiene que ver, en primer lugar, con una coordinación entre las entidades de dependencias del gobierno federal que definitivamente no existía y que hoy es un factor importantísimo para poder avanzar en los objetivos que nos hemos planteado. Hoy la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Marina, la Policía Federal, la Comisión Nacional de Seguridad y el CISEN trabajan de la mano, trabajan en equipo y han hecho una labor extraordinaria en este sentido. Asimismo, es muy importante también destacar que la coordinación y el trabajo que se tiene con los gobiernos de los estados tampoco tiene precedentes en el pasado reciente. Hoy los gobernadores de los estados cuentan con todo el apoyo, con absolutamente todo el apoyo del gobierno federal,
de las dependencias que he mencionado. Trabajamos en conjunto con ellos, se llevan a cabo reuniones mensuales con todos y cada uno de los gobernadores agrupados en las 5 regiones que con este propósito se dividió la República Mexicana. Estas reuniones son definitivamente muy fructíferas en tanto que las estrategias de seguridad se hacen a la medida de cada uno de los estados, de cada una de las regiones, se consensan muchas de las acciones y por ello es que hemos tenido importantes avances que sin ser exactamente los que nosotros quisiéramos, pues podemos hablar ya hoy de un 20% menos de homicidios relacionados con delitos federales en comparación a lo que llevábamos. De manera que este trabajo se continúa haciendo, se está haciendo de manera muy seria e insisto, los gobernadores de los estados, los gobiernos estatales sin distingo alguno, cuentan hoy con todo el apoyo del gobierno federal y lo mismo, nosotros hemos contado en ellos, aliados muy importantes en estas labores que estamos desarrollando. Tiene la palabra Rubén Mozo de Milenio. Buenas tardes, vocero. Señor, quisiera preguntarle, en los últimos meses han dado golpes importantes al crimen organizado, particularmente pues, el más destacado es el EDAN a los Zetas, con la detención de Miguel Ángel Treviño Morales. Quisiera preguntar, ¿cómo queda esta recomposición de los cárteles del narcotráfico en el país? ¿Cuál es el cártel más peligroso? ¿Y cómo queda mermado este cártel del Golfo ahora con la detención de esta persona de Mario Armando Ramírez Treviño? Le pregunto porque pues, son organizaciones que también mantienen alianzas con otros grupos, en este caso el Golfo con Sinaloa, y también preguntarle, en el caso de las autodefensas que están surgiendo en varios estados del país, ¿estos grupos sí están siendo financiados desde los datos que ustedes tienen por grupos del crimen organizado? Con todo gusto, mire, primero quisiera yo expresar que para el gobierno de la República todos los delincuentes son peligrosos en tanto que todos ellos lastiman a la sociedad. Y nuestro trabajo primero que nada es proteger a los ciudadanos y después hacer justicia, ir por los delincuentes, consignarlos ante un juez y buscar que el juez los castigue de acuerdo con lo que la ley señala. La valoración respecto de cómo están las estructuras de las organizaciones criminales no puede ser compartida en este momento porque se trata de información que nos va a seguir siendo útil para poder cumplir con los objetivos y con las detenciones que nos hemos planteado respecto de cada uno de las personas que están involucradas en el crimen organizado. ¿Y su tercera pregunta cuál fue? Las autodefensas en el país. El señor secretario de Gobernación el pasado viernes en Cuernavaca, en la reunión precisamente con los gobernadores de la zona centro, hizo un pronunciamiento respecto de los grupos de autodefensa y de las guardias comunitarias, y en ese sentido yo no tendría alguna información adicional que pudiera agregar. Muchísimas gracias, compañeros, por su presencia. Buenas tardes. Muchas gracias, les agradezco mucho. Muy buenas tardes. Así finaliza esta conferencia de prensa donde escuchamos a Eduardo Sánchez, que habló en nombre del Gabinete de Seguridad. Confirmó que ayer el Ejército capturó en Reynosa a Armando Ramírez Treviño. Se le decomisaron 3 armas largas, 9 teléfonos móviles, $38,000, 25,000 pesos, también centenarios. Ramírez Treviño, mencionó, es considerado como uno de los principales responsables de la violencia en el estado de Tamaulipas. Tiene 2 órdenes de aprehensión por 2 jueces federales por motivos de delincuencia organizada y también delitos contra la salud. En estas operaciones de detención no hubo un solo disparo. Lo decomisado y también los detenidos se pusieron ya a disposición de la CEIDO y pueden alcanzar hasta 40 años de prisión. También se habló sobre otras capturas que se llevaron a cabo el lunes 12 de agosto de personas que trabajaban precisamente con Ramírez Treviño. Los más importantes fueron Alejandro Rosado y Elías Alcántar, que son los colaboradores más cercanos a Ramírez Treviño. Estamos también viendo en estos momentos en la pantalla las fotos de cada una de las personas que fueron detenidas, precisamente como le menciono, este lunes 12 de agosto. Y bueno, Eduardo Sánchez mencionó que estas fotos precisamente eran dadas a conocer a las personas por si reconocían a algunos de estos individuos y tenían algo que declarar en su contra. Por eso se están dando a conocer tanto los nombres de cada uno de ellos junto con sus fotografías. Recalcar que fue una importante captura, un importante golpe al crimen organizado, esta detención de Armando Sánchez
Treviño, y bueno, resaltar, como lo mencionó Eduardo Sánchez, fue sin un solo disparo. Hasta aquí la conferencia, muchísimas gracias por acompañarme.